Tenemos una situación problemática del cálculo diferencial, el cual dice lo siguiente: los costos fijos de una empresa llamada Good Memory son de $500. Los costos combinados de material y mano de obra para producir una memoria USB es de $4.5 y la ecuación de demanda es P igual a 250 sobre raíz cúbica de Q. Preguntan, ¿qué nivel de producción maximiza la utilidad? Y demuestre que esto ocurrirá cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y B, cuál es el precio cuando la utilidad es máxima. Entonces, para ello vamos a recoger la información de la siguiente forma. Tenemos que los costos fijos son de $500. Los costos combinados o variables dependen de la producción y tienen un costo de $4.5. Los costos debemos de multiplicarlos por el número de unidades que vamos a producir, o sea, por Q. Ahora nos hablan de la demanda. Dice que la demanda es igual a 250 sobre raíz cúbica de Q, que es el número de unidades. Debemos de tener claro que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos totales. El ingreso es igual a la demanda, que es P por el número de unidades. Entonces aquí podemos calcular el ingreso. El ingreso será igual a la demanda, que dice que es 250 sobre raíz cúbica de Q, que podemos colocar como Q elevado a 1/3 por propiedad de exponentes. Todo esto multiplicado por Q. Entonces el ingreso va a ser igual a 250 por Q por, vemos que Q a la menos 1/3 está como denominador, lo podemos subir cambiándole el signo al exponente, Q elevado a la menos 1/3, eso es propiedad de exponentes. Por lo tanto, el ingreso es igual a 250 Q. Vemos que Q está precedido por la unidad, entonces 1 tienen igual base menos 1/3. Por lo tanto, el ingreso va a ser igual a 250 Q, la unidad menos 1/3 nos daría 2/3. Ese sería el ingreso. Los costos totales serían igual a los costos fijos, que dice que son $500, más los costos variables, que serían 4.5 Q. Ahí estarían los costos totales. Por lo tanto, la utilidad, si aplicamos la fórmula, dice que es los ingresos totales, que serían 250 Q elevado a la 2/3, menos los costos totales, que serían 500, más 4.5 Q. Entonces, si organizamos un poco la utilidad, tendríamos que esto sería igual a 250 Q elevado a la 2/3 menos 500 menos 4.5 Q. Y lo único que se hizo fue trabajar con los signos, menos más da menos y menos más da menos. Y aquí tenemos la función de utilidad para nuestro problema. Utilizando el cálculo diferencial, nosotros podemos analizar esta curva y dónde va a tener un máximo. Para ello tenemos que tener nociones de cálculo diferencial de la siguiente forma. Entonces hay que derivar la utilidad. Simplemente le colocamos una comilla arriba que indica que estamos derivando. La derivada de una constante por una variable elevada a un exponente es la constante, o sea 250 por el exponente, que sería 2/3, por la variable elevado al exponente, que sería 2/3, menos la unidad. Ahora, la derivada de una constante
es 0. O sea, la derivada de 500 es 0 menos la derivada de una constante por una variable es la constante, o sea, 4,5. Entonces repito, la derivada de 4,5 Q. La derivada de 4,5 Q es simplemente la constante. Por lo tanto, organizando la utilidad, organizando la derivada de la utilidad, esto quedaría igual a 250 por 2 dividido 3. Esto nos debe dar aproximadamente 166.66. Q elevado 2 tercios menos 1 da menos 1 tercio, menos 4,5. Hasta ahí llevamos la derivada de la utilidad. Lo que uno determina acá es una pendiente. Según el concepto del cálculo diferencial, cuando nosotros hallamos la derivada de una curva, lo que hallamos es la pendiente de la recta tangente a cualquier punto. Como estamos calculando el punto máximo, el punto tangente es una línea horizontal cuya pendiente es 0, por lo tanto, esto se debe igualar a 0. Entonces, U' la igualamos a 0. Entonces, simplemente colocamos 166,66 Q menos 4,5 igualamos a 0. Aquí nos falta colocar menos 1 tercio. Simplemente aquí podemos ajustarlo de la siguiente forma. 166. Vemos que esto tiene un exponente negativo, lo podemos convertir a positivo simplemente bajándola y cambiándole el signo, 1 tercio. Y aquí el 4,5 que está negativo, lo pasamos para el otro lado, positivo, quedaría 4,5. Colocamos 166,66 va a ser igual, simplemente el Q a la 1 tercio que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces queda 4,5 por Q elevado a la 1 tercio. Ahora ese 4,5 que está multiplicando lo va a pasar a dividir, entonces queda 166,66 todo esto sobre 4,5 va a ser igual a la raíz cúbica de Q. O sea que puedo transformar ese Q a la 1 tercio en raíz cúbica de Q. O sea que cuando se tiene un exponente fraccionario, pues estamos hablando de un radical. Ahora hacemos la división de 166,66 dividido 4,5 y esto nos debe dar aproximadamente 37, por lo que tenemos raíz cúbica de Q. Esto nos va a dar igual a 37. Luego vemos que voy a elevar a ambos lados, repetámoslo acá, raíz cúbica de Q igual a 37. Entonces, para poder despejar Q, que es el número de unidades, elevamos al cubo a ambos lados y eso nos va a permitir eliminar la raíz. Entonces, si elevamos una raíz cúbica al cubo, pues se elimina la raíz y queda que Q es igual a 37 elevado a la 3. Si hacen esto en la calculadora, les debe dar aproximadamente 50.653 unidades. O sea que las 50.653 unidades es lo que hace que la utilidad sea máxima, que ese es el objetivo de determinar en una producción cuántas unidades debo de determinar para producir la máxima ganancia. Si continúo produciendo, pues va a haber un descenso en la utilidad, lo que no conviene a ninguna empresa. Aquí hemos determinado la primera pregunta que dice qué nivel de producción maximizará la utilidad. Entonces, el nivel son 50.653 unidades. Esto es muy fácil de determinarlo, dice que demuestre que esto ocurrirá cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Entonces, si recordamos, el ingreso será igual a 250 por Q a la 2 tercios. Y los costos, sabemos que son iguales a 500 más 4,5 Q. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar las derivadas de los ingresos y de los costos.
Los igualamos y nos debe dar la misma número de unidades que se van a producir. Entonces, simplemente cogemos I', o sea, estamos derivando los ingresos. Va a ser igual, dice que es la constante por una variable elevada a un exponente, va a ser igual a la constante 250 por el exponente, que sería 2/3, por Q elevado a la 2/3 menos 1. Esa es el teorema fundamental del cálculo diferencial, y ese nos estamos apropiando para poder determinar esa derivada. Entonces van a ser iguales 250 por 2 dividido 3 nos dará obviamente 166.66. Q 2/3 menos 1, esto daría menos 1/3. Aquí hemos determinado, aquí falta esta comilla acá, la derivada de los ingresos. Ahora determinemos la derivada de los costos. Entonces los costos, estoy derivando, coloco la comilla, va a ser igual. Aquí, si analizamos los costos, vemos que una constante, la derivada de una constante es 0, más una constante en esta parte, una constante por una variable, la derivada de una constante por una variable es la constante, o sea, 4,5. Por lo tanto, los costos, la derivada de los costos, que es el costo marginal, simplemente es igual a 4,5. Por lo tanto, vamos a igualar el costo marginal con los ingresos marginales y nos debe dar la misma producción. Por lo tanto, tenemos que 166,66 Q a la menos 1/3 es igual a 4,5. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente: 166.66 todo sobre Q elevado a 1/3. Estoy aprovechando la propiedad de los exponentes para cambiar ese signo. Esto sería igual a 4,5. Luego, aquí tenemos que 166,66 va a ser igual Q a la 1/3, que está dividiendo, pasa a multiplicar, sería 4,5 por Q a la 1/3. Este 4,5 que tenemos en este punto lo podemos pasar a dividir, quedaría 166,66 dividido 4,5 es igual a Q a la 1/3. Por lo tanto, Q a la 1/3 debe ser igual a 166.66 sobre 4,5. Esto debe dar 37. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. Elevamos a ambos lados a la 3 para eliminar ese exponente fraccionario. Entonces quedaría Q igual a 37 elevado a la 3. Que 37 elevado a la 3 da 50.653 unidades. Maximizan la utilidad. Nosotros podríamos calcular cuánto es la utilidad máxima. Entonces, aquí no nos la preguntan, pero la podemos calcular. Simplemente reemplazamos en la fórmula de utilidad, que sería esta, utilidad máxima, será igual a 250 por Q elevado a la 2/3. Ya sabemos que Q es 50.653 elevado a la 2/3. Menos 500, que son los costos fijos, menos 4,5 por Q, que es nuevamente 50.653 unidades. Si hacemos este cálculo, la utilidad máxima nos debe dar un valor de $113.811. Esa sería la utilidad. Ahora, la última pregunta dice cuál es el precio cuando la utilidad es máxima. Entonces, aquí nos dan la fórmula del precio. Entonces, el precio va a ser igual a 250 sobre
raíz cúbica de Q, pero Q sabemos que es 50.653. Entonces el precio, si lo hacen en una calculadora, les debe dar $6.75. O sea, sería el precio de venta, ya que los costos de producir una sola memoria son de $4.5, pero el precio de venta sería $6.75. Para resumir, entonces podemos colocar que la respuesta a la primera pregunta dice que el nivel de producción maximiza la utilidad. Entonces el nivel es cuando Q es igual a 50.653 unidades. Obviamente estas unidades serían memorias USB. Y la parte B es cuál es el precio cuando la utilidad es máxima. Entonces el precio es $6.75. Para entender bien este comportamiento de la utilidad bajo estas condiciones, es muy importante graficar. Por lo tanto, miremos en el GeoGebra que nos puede ayudar a la construcción de esta gráfica. Aquí he construido la gráfica que nos da la utilidad. Si la ven aquí en la izquierda dice 250x a la 2/3 menos 500 menos 4.5x. Entonces el punto máximo vemos que es el punto A. El punto A dice que el valor de X es de 50.653 y la utilidad sería de 113.811.5. Entonces es muy bueno emplear estas herramientas informáticas para poder corroborar lo que nos da el cálculo diferencial. Así termina el ejercicio.